Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este podcast en tiempo real aquí en la página de Facebook de Fusagasugá Noticias también iría con el favor de Dios en nuestro canal de YouTube. Doctora Carolina Español Casallas, ella es la secretaria de Prospectiva e Integración Territorial de la Gobernación de Cundinamarca. Un nombre bien particular, pero es quizá para los entendidos una de las más trascendentales e importantes. Doctora Carolina, buen día, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenos días, Alejandro. Me complace saludarlos a todos ustedes allá en el estudio, quienes también lo acompañan y a todos los que nos escuchan y nos ven. Muy bien, por acá amaneciendo en Bogotá hoy, augura ojalá un poquito de solecito. Con el favor de Dios, aquí también está medianamente descubierto el firmamento. El clima será hoy excepcional, hoy será un día extraordinario de bendición de parte de Dios para nosotros y nuestras audiencias. Así sea. Bueno, Prospectiva de Integración Territorial. Ese fue el nombre que adoptó esta Secretaría del Despacho de la Gobernación de Cundinamarca tras la reorganización administrativa que le reconfiguró el gobernador Jorge Rey el año anterior. Sí, señor, así es. Dos cosas allí. Uno, hacer más eficiente el gasto público y reunir lo que estaban haciendo dos secretarías en el apellido que tenemos hoy en día, que es integración territorial. En ese orden de ideas, desde esta secretaría también se administra, se gestiona y se acompañan todas esas figuras de integración y de agrupación territorial que podemos encontrar, como son las PAPs, la RAPE Central, región metropolitana, por supuesto, que es uno de nuestros grandes lugares donde podemos confluir con Bogotá y con los municipios para encontrar esas apuestas que le dan respuesta a los problemas que son de carácter regional. Entonces, digamos que ahí ya hay un cambio fundamental en recoger estos temas de integración territorial que estaban en una secretaría aparte. Y sobre todo, antes nos llamábamos, era Secretaría de Planeación, hoy en día es Secretaría de Prospectiva. Y la Ujú. prospectiva es una figura que supera incluso los conceptos de planeación en la gestión territorial, en el sentido en que la planeación, por sobre todo, se revisa muy de la mano con el instrumento del plan de desarrollo departamental, de los planes de desarrollo territoriales y en el acompañamiento a los planes de ordenamiento territorial. Pero cuando hablamos de prospectiva, hablamos una escala un poco más arriba, en pensar en la visión, en la propuesta que queremos de departamento en un largo plazo. Entonces, este cambio de nombre también denota un cambio en los estudios que debemos hacer, en las propuestas que debemos llevar, en el fondo en lo que el equipo de trabajo debe pensar y hasta dónde pues debemos hacer una propuesta de visión de Cundinamarca con una agenda seguramente de desarrollo y de competitividad de mucho más largo plazo. Qué bueno, muy interesante. El municipio de Fusagasugá, que es de segunda categoría, logró en el gobierno anterior del doctor John Jairo Ortúa Villalba actualizar el plan de ordenamiento territorial. Por allá algo que venía desde el año 2001, el acuerdo 029, no se cumplió sino el 23%, dicen los entendidos. El doctor Ortúa Villalba con el honorable consejo lograron actualizarlo, pero los municipios de otras categorías, cuarta, quinta, sexta, tienen esquemas de ordenamiento territorial, ¿correcto? ¿Para qué sirve, doctora Carolina, un esquema de ordenamiento territorial y qué función tiene su secretaría en esos municipios más pequeños? Sí, bueno, pues en principio, de hecho, Fusagasugá es uno de los ejemplos de los pocos municipios, no solamente en Cundinamarca, sino en Colombia, que ha logrado hacer la actualización de su plan de ordenamiento territorial. Digamos que el nombre general es Plan de Ordenamiento Territorial y tenemos, según la ley, unas divisiones según el número de habitantes. Entonces, los esquemas de ordenamiento territorial, los planes básicos y los planes de ordenamiento territorial van de acuerdo al número de habitantes. Entre más habitantes haya, pues digamos que la denominación
va cambiando. Pero en sí la herramienta y la definición es la misma. El instrumento de ordenamiento territorial, llámese plan, esquema, plan básico, es un instrumento que le permite al municipio, tanto a la administración como a la comunidad, porque es algo que se construye conjuntamente en la competencia del alcalde municipal, para organizar el uso del suelo. Es un instrumento que tiene una vigencia de 12 años y allí se fijan esas líneas sobre cómo va a ser el uso del suelo urbano, del suelo rural, cuál va a ser su suelo de expansión, cuál va a ser su suelo donde van a, por ejemplo, a poderse desarrollar proyectos inmobiliarios, donde va a poderse incorporar algunos equipamientos básicos de salud, de educación, donde van a haber vías, cómo van a funcionar los parques, qué tipo de densidad va a tener la construcción, cómo va a ser esa armonía con los recursos medioambientales existentes, ¿no? Entonces, es conocer y reconocer las potencialidades del suelo y cómo va a ser su uso. Por supuesto, esto impacta directamente en las condiciones de la calidad de vida, ¿no? Cuando uno ve estos municipios que tienen unos planes de ordenamiento actualizados, que hay un orden que ya usted, de hecho, en las intervenciones de infraestructura, en la forma en que construyen, usted dice, aquí hay por lo menos un lineamiento y todos estamos siguiendo un tipo de construcción. Estamos, por ejemplo, en algunos municipios que tienen una infraestructura muy tradicional. Entonces usted nota que nadie construye más de 2, 3 pisos, que las casas tienen cierta, o la arquitectura tiene como cierta regla, como que todo el mundo sigue el patrón. Eso va mejorando las condiciones de vida, va haciendo a los municipios más atractivos para la inversión, para el turismo, para desarrollos industriales, si es que su potencial y su vocación es industrial. Y todo esto nos lo permiten los planes de ordenamiento territorial. Entonces, sí, como tú bien lo dices, Alejandro, FUSA en el 2023, Fusagasugá tuvo la actualización de su plan de ordenamiento. Es uno de los más recientes en Cundinamarca y te diría que en Colombia. Por eso me permite también contarte que desafortunadamente por temas, uno, seguramente de presupuesto, porque esto cuesta. Dos, de temas tal vez de intención política y de los ambientes que puedan generarse allí. La mayoría de los municipios en Colombia, más o menos el 87% en Colombia, tienen sus planes desactualizados. Entonces es una cifra bien importante. Cundinamarca está un poco por encima de ese promedio nación, pero de todas maneras preocupa y la verdad que la idea sería tengamos todos nuestros planes actualizados, ¿no? Entonces aquí ya hay un esfuerzo importante en Cundinamarca, un poco más del 25% de los municipios están en procesos de actualización. No es un proceso fácil, hay que reconocerlo. Hay muchas instituciones y actores con los que hay que llegar a algunos acuerdos y tiene también unos procesos de concertación precisamente ante las corporaciones medioambientales en ese tema en el que hay que demostrar que esos lineamientos que estamos dando allí en los planes de ordenamiento están teniendo en cuenta los recursos naturales, están teniendo en cuenta las cuencas hidrográficas y cómo está tratando de hacer esa interacción. Y por supuesto un elemento súper fundamental allí es la identificación de riesgos. Entonces, en la identificación de riesgos del suelo, uno también dice aquí no se puede construir o cuál va a ser el tratamiento y cuál va a ser la intervención para hacer la prevención a algún tipo de desastre. Entonces, eso tiene unas complicaciones y unas condicionantes técnicas que hacen que el proceso no sea un proceso sencillo y que incluso, pues yo creo que para el país fue muy sonado lo que pasó con el POT de Bogotá, ¿no? Que fue al Consejo, se demoró, no se aceptó y al final del día tuvieron que adoptarlo por decreto y esa no es la idea de la administración porque de alguna manera resta un tanto de gobernabilidad, aunque pues al final del día pues la administración pública, la gestión, pues tiene que seguir sus procesos para poder lograr tener precisamente estos instrumentos de ordenamiento. Entonces, ahí vamos y FUSA es uno de los ejemplos en el país. Sí, lo ideal es la concertación con todos los sectores involucrados en el proceso. Doctora Carolina, veo dentro de
sus logros más recientes con el equipo de trabajo, el ordenamiento territorial con municipios como Nimaima y Puerto Salgar. ¿Han incidido ustedes Sí, señor. últimamente? Sí, señor. Entonces, pues te cuento. A propósito de la pregunta anterior, y tú bien lo decías, esto es un logro del alcalde, porque la competencia recae en las administraciones municipales, no en la gobernación. ¿M? No obstante, nosotros desde una de las direcciones, que es la Dirección de Integración y Ordenamiento Territorial de esta Secretaría, tenemos ya un plan implementado para prestar capacitación, acompañamiento y fortalecimiento territorial y una línea que es la creación de documentos de plan de ordenamiento territorial. ¿Mm? En ese esquema en el que llegamos y acompañamos a los municipios y fortalecemos sus capacidades, nuestro señor gobernador Jorge Emilio Rey, en esta gran gira que tuvo de escucha a las administraciones y a la población empezando su gobierno, uno de los temas que le solicitaron dos municipios, que fue Nimaima y Puerto Salgar, que priorizaron dentro de sus apuestas fue: señor gobernador, trabajemos en la actualización de nuestros planes de ordenamiento territorial. Y perfecto, se cumplió, lo está cumpliendo, y recientemente en marzo del 2025 se adjudicó la consultoría. Un poco más de 2.200 millones son presupuestados y asignados a esta consultoría para precisamente hacer la actualización de los planes de ordenamiento territorial de Puerto Salgar y Nimaima, beneficiando así a un poco más de 25.000 habitantes en estos dos municipios. Entonces, aquí vemos una vez más que esos compromisos, aunque uno quisiera que fuese a todos los municipios que requieran esa actualización, pero estas fueron las prioridades planteadas por la comunidad y por los alcaldes, se están cumpliendo. Y esperamos, ya esto dio inicio, y esperamos que esa consultoría llegue a su final en diciembre del 2025 y podamos tener ya esos libros que nos ordena la ley 388, que es la ley que fija cómo se hace el plan de ordenamiento, cuáles son sus contenidos, cuáles son esos capítulos que deben ir dentro de ese gran documento guía, para que lo pueda presentar los alcaldes ante los consejos. Importantísimo aquí, lo denotábamos en la charla de la primera pregunta, es que esto no se arma en un escritorio. Estas consultorías requieren la concertación y la participación de la comunidad y de todos los actores que se van a ver, por supuesto, impactados y beneficiados con la formulación de sus planes de ordenamiento territorial. Y eso es ley también. Entonces, hay una ley que le dice que en temas de ordenamiento del territorio, en temas ambientales, se requiere la participación activa de la comunidad, una participación incidente. Doctora Español Casallas, sus apellidos me decía Cundinamarca, Boyacá, cundiboyacense. Así es. ¿Qué formación académica tiene usted? Yo soy administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública de base. Tengo una especialización en gerencia en seguridad social y una maestría en gestión pública. Qué bueno, qué bueno. Dentro de su secretaría, un nombre bien particular, prospectiva, más allá de planeación, de planificación del territorio. Muy interesante, todos los días uno aprende. Está el tema de el sistema general de regalías. Sí, señor. Sí, señor. Eh, También aquí tenemos una dirección, yo les voy contando de una vez nuestra oferta de servicios: la Ujú. gestión de la inversión y la gestión de regalías. Regalías en conjunto con el sistema general de participaciones y las rentas propias y los tributos que se recojan pues en el ejercicio fiscal de los municipios, son como los tres grandes tipos de ingresos que tiene un municipio y un departamento. Regalías tiene una particularidad, y es que debe ser utilizado su grueso en proyectos de inversión en distintos sectores. Este sistema tiene una arquitectura especial, unas leyes y unas normas que seguir en temas presupuestales totalmente diferentes al presupuesto ordinario.
e incluso una arquitectura institucional diferente, una gobernanza completamente diferente a cualquier tipo de recurso público. Y en ese orden es que ese sistema general de regalías tiene como una junta directiva que se denomina comisión rectora. Allí participa el gobierno nacional y los gobiernos locales, departamentos y municipios, representantes del país, 2 representantes por parte de los gobernadores, 2 representantes por parte de los alcaldes y senadores, congresistas, también 2 allí, y comunidades de las etnias indígenas, negritudes, comunidad rom también tienen allí una representación. Entonces, en esa junta se toman decisiones muy importantes y el gobernador Jorge Emilio Rey fue elegido por los 32 departamentos para representar a los departamentos no productores de recursos naturales no renovables, es decir, los que no producen, que no tienen una gran producción en minería, por ejemplo, en carbón, ni tienen una gran producción en petróleo, como es el caso de Cundinamarca. Entonces, en ese rol fuimos elegidos, el gobernador entonces ha hecho allí su gestión en lo que corresponde a la agenda que dispone el Departamento Nacional de Planeación, que ejerce la Secretaría Técnica de esta comisión, y fue así como este año se decidió y se logró que por primera vez los departamentos y los municipios pudieran acceder por lo menos a un porcentaje que es muy pequeño, sí, en relación con toda la plata del sistema, pero era lo que nos permitía legalmente tanto la arquitectura de la ley 2056, que es la ley de funcionamiento de regalías, como la ley de presupuesto, acceder a unos recursos para apoyar y fortalecer el desarrollo institucional que requiere el municipio y los gobernantes de los departamentos en el funcionamiento de regalías. Entonces, por primera vez desde la vigencia de la Ley 2056 y del Acto Legislativo 05 de 2019, podemos acceder las entidades territoriales a una parte de esos recursos de funcionamiento para poder fortalecer nuestros procesos institucionales. El Sistema General de Regalías es uno de los recursos más vigilados y tiene diversas plataformas para registrar cada paso que se lleva con los proyectos. Eso requiere que alguien esté ahí sentado en el computador, que alguien esté pendiente de cómo se está moviendo el proyecto, de los ciclos que lleva el proyecto, unos equipos bien importantes ahí. Y por supuesto, en atención a eso es que se dio la batalla desde la ley de presupuesto también con una iniciativa creada y escrita de hecho por la gobernación de Cundinamarca y apoyada por la Federación Nacional de Departamentos para permitir hacer esa distribución de recursos de funcionamiento que llegaron a feliz término, y hoy en día ya pueden los alcaldes y gobernadores entrar y revisar en el sistema de presupuesto y giro de regalías, que es el sistema especial que manda el Ministerio de Hacienda, entrar y revisar qué partecita tienen para poder hacer la contratación de una persona, 2 personas, de hacer de apoyar, por ejemplo, algún tipo de estudios o diseños en un proyecto. Todos esos recursos de funcionamiento que pueden ser utilizados precisamente en el funcionamiento de los proyectos que deben apalancar con el Sistema General de Regalías. Hay municipios que pueden acceder desde 12 millones, hay otros que les llegan más o menos 167 millones y ahí, pues dependiendo, digamos, de esos criterios que se definieron en esa sesión de comisión rectora. Y pues tenemos una agenda bien importante, ya por fin también se está trabajando o llevó el gobierno la propuesta para trabajar sobre el 5% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías que administra el Ministerio de Comercio para mejorar los temas de empleabilidad y formación, temas pues, relativos a esa cartera que estaban en la ley, que se han recogido y esa plata nunca se ha movido. El gobierno nacional la tiene quieta. Hicimos presión, venga, ¿cuándo nos traen esto a la agenda? ¿Cuándo? Porque pues tocaba que el ministerio hiciera la propuesta y ya por fin lo tenemos en la agenda y estamos estudiando entonces cómo poder hacer esa inversión de ese 5%, que es una plata bien importante, un poco más de 500.000 millones de pesos, que están quietos en el sistema y que pueden y deberían ser usados en los territorios. Esto no solo beneficia a Cundinamarca, sino a todo el país, a todos los municipios y departamentos de nuestro hermoso país, Colombia. Señora secretaria de Prospectiva, Integración Territorial
de Cundinamarca. Tenga la generosidad, explíquenos un poco acerca de los lineamientos de ordenamiento territorial en lo que tiene que ver con la sabana. Sí, señor, muchas gracias por tu pregunta. Y esto quiero unirlo al primer tema que hablábamos, a los planes de ordenamiento, porque una de las cosas que ayer explicaba es cómo esa armonía en el uso del suelo debe contemplar los recursos naturales. Entonces, aquí también hay unas determinantes de primer orden por sobre esa organización que se haga del suelo. Entonces, la ley 2294, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro, modificó la ley 388, la ley de ordenamiento territorial, y le dijo, vamos a tener aquí unas escalas, unos determinantes medioambientales que van por encima de lo que ustedes, señores alcaldes, pueden hacer en sus planes de ordenamiento. Deben tener un orden prioritario en la organización del suelo. Y el primero, es un determinante de carácter medioambiental. En eso todos estamos de acuerdo, hay que respetar el medio ambiente. De fondo estamos totalmente de acuerdo y es la ley, ¿no? Entonces, esto tiene relación también con que la ley 99, la ley del Sistema Nacional Ambiental, establece en uno de sus artículos que la sabana de Cundinamarca es una sabana estratégica en términos medioambientales. Entonces, digamos que ahí tenemos dos cosas, dos elementos fundamentales, dos apartes de la ley que nos dicen vamos a tener un ordenamiento bien particular en nuestra sabana y en Bogotá y la sabana. Eh, y eh, de ahí deviene que el Ministerio de Ambiente a principios de este año, en febrero 28, publicó un proyecto de resolución con esos lineamientos de carácter medioambiental. Entonces, le decía entre sus apartes que iba a establecer una línea para cuidar los humedales, para cuidar los bosques, para cuidar en general todos los recursos naturales relacionados con el agua, con la vegetación, páramos, perfecto. Todo está perfecto, digamos que nuevamente, digamos, nuestros puntos en comunes, por supuesto, eso hay que hacerlo, ¿sí? Y hay que denotarlo. ¿Mm? Y hay una parte también muy importante en el que dice el artículo que los suelos de expansión y los suelos rurales y que tienen ya unas clases agrológicas como son todos los municipios que están allí cubiertos, que son 40 municipios, incluyendo Bogotá y 4 municipios del departamento del Meta incluso, deben entonces tener unas restricciones en ese suelo y solamente tendrían un uso agroforestal. ¿Mm? Entonces, de entrada ya le está diciendo, mire, señores alcaldes, lo que ustedes tienen definido como suelo rural, usted ya únicamente lo puede determinar y dar permiso para un desarrollo agroforestal. No puede incluso tener una intervención en la capa del suelo. Eso quiere decir que nadie puede tocar, es como si uno tuviera una sombrilla. Usted no puede entonces mover la sombrilla allí ni hacer absolutamente nada en ese suelo. Y por supuesto eso, 2 puntos, esto es igual a usted como no puede hacer nada, entonces no puede hacer una construcción, no puede hacer la intervención para hacer un acueducto, no puede hacer una intervención para hacer una escuela rural. ¿Mm? Esa sería la traducción de ese lineamiento. Entonces, ¿qué pasa? Uno, pues esas restricciones nos preocupan, ¿m? Porque ya de hecho corta la posibilidad de un desarrollo en los suelos de expansión y los suelos rurales, que además con este problema de no tener planes de ordenamiento actualizados, pues puede que estén en alguna desventaja frente a la armonización y en la fijación de esos límites del suelo. Dos, que cuando determinan cuáles son esas zonas de cuidado hídrico y de cuidado ictiológico de bosques que existen, utilizan una cartografía que no le permite técnicamente o que no es la adecuada para tomar este tipo de decisiones. Es una cartografía de una escala de 1/100.000. Esto es, 1 centímetro le representan 100.000. Es cuando usted le toma una foto así de lejos, pues usted tiene una imagen distorsionada, super pixelada, para como que todos tengamos como el entendimiento de lo que pasa allí. Entonces, usted toma esa foto así de lejos
Y hay municipios que, pues, por supuesto, saben que son solo un humedal. Entonces, cuando usted superpone esa cartografía con la realidad de lo que está pasando en el suelo, usted se da cuenta que el humedal que traía ese proyecto de resolución supera incluso lo que hoy ya existe. No deja ver que allá debajo ya hay un desarrollo urbano. No deja ver que allá debajo ya hay una vía. Entonces ya al declarar eso como un suelo que no se va a poder intervenir porque existe un humedal, pues cierras la posibilidad incluso de mejorar la infraestructura. Entonces no reconoce los usos consolidados del suelo, no es claro en que se puedan hacer algunas intervenciones, porque fíjate que como están las cosas, uno diría que yo ya no puedo tocar nada, ¿sí? Pero en la conversación con la ministra en su momento dijo, no, las licencias ambientales que están ya se respetan, los desarrollos de infraestructura, de grandes proyectos de infraestructura, que era una gran preocupación, vamos a poder hacer Regiotram, vamos a poder seguir con el cable, vamos a poder seguir con el mejoramiento de estas vías que nos tienen tan atascados entre la comunicación Bogotá con Dinamarca. Había una preocupación inmensa. Yo dije, no se preocupen, eso sí. Bueno, pues entonces dejémoslo claro en la resolución, porque no está así de claro. Entonces, si esa es la intención, pues no está escrito y pues al final del día uno ante alguna autoridad va a tener que demostrarles que está cumpliendo lo que está escrito en un acto administrativo y no lo que se presume que debe haber detrás. Pero lo más complejo del tema y que fue el pedido del señor gobernador desde el momento en que esa resolución se publicó para comentarios, es que esto, teniendo en cuenta la norma, teniendo en cuenta la gobernanza que debería tener un tema tan complejo como es un ordenamiento territorial alrededor del agua, alrededor de todos estos recursos naturales, debe incluso por norma contar con la participación activa de los actores, lo que decíamos en el plan de ordenamiento. Y eso no se hizo. A nosotros, Gobernación, vinieron, nos visitaron 2 veces, nos contaban conceptualmente qué iba a hacer eso, pero jamás vimos un proyecto de resolución, jamás vimos cuáles eran los insumos que tenían. Y para nosotros fue una absoluta sorpresa de redes, de chat, de oye, está publicado esto aquí, hay que ponernos las pilas a leer este documento. Entonces, no es la forma adecuada para darle gobernanza y para tomar una decisión de semejante calado que implica e impacta precisamente la economía, incluso, ¿no? La economía de bolsillo, la economía del propietario de la tierra y, por supuesto, el desarrollo económico y la vocación que tiene Cundinamarca, porque sí, nosotros tenemos capacidad agrológica, por supuesto, pero en realidad nosotros tenemos, nuestro principal renglón es la manufactura. Y nosotros, conjunto con Bogotá, apalancamos más del 30% del PIB. Entonces, cambiar esa vocación vía unos determinantes y decir, usted ya no va a poder tener más desarrollo industrial. Terrible. Bueno, entonces, claro, o sea, el impacto no es cualquiera. Nos deja en otra posición distinta a lo que ha sido naturalmente el desarrollo de Cundinamarca. Entonces, de fondo estamos de acuerdo en que hay que buscar ese equilibrio entre los recursos naturales y cómo la intervención del hombre, las relaciones antrópicas pueden generar el desarrollo sostenible, porque es que eso es desarrollo sostenible. Y sustentable en el tiempo, sostenible y Exactamente, sustentable. exactamente. Entonces, debe haber allí un equilibrio. Esto debe llamar a los gremios, debe llamar a la industria, debe llamar a las alcaldías, debe llamar a las gobernaciones, debe llamar a la población, porque de fondo estamos de acuerdo, esto hay que buscarlo y esto que ya trajeron a la agenda pública de una forma no tan afortunada para nosotros, hay que aprovechar la oportunidad y sentarnos a hacerlo. Y ese fue el llamado que le hizo el gobernador al ministerio y no pasó nada. Incluso entonces entró una demanda por parte de Bogotá, muy preocupado también por el tema. Ellos tomaron acciones judiciales y la magistrada del Río Bogotá dijo, tienen toda la razón. Ya en términos jurídicos le dijo lo mismo que le había dicho nuestro señor gobernador. Por favor, inicien este proceso, siéntense, hagan los acuerdos, tengan participación, construyan conjuntamente y luego sí saquen el proyecto de resolución y publiquen. El proyecto de resolución siguió publicado, nunca una llamada, hasta ahora no hemos tenido ninguna llamada ni conocemos de ninguna metodología para sentarnos a trabajar en el tema, ¿no? Se terminó de publicar el 28
de abril. Hasta ese día recibieron comentarios. Nosotros, por supuesto, hicimos un estudio muy juicioso con un equipo de expertos que ante esta situación pues tuvimos que contratar a, creo que de los expertos más reconocidos incluso en el país, gente muy pilosa, académicos muy duros en temas de ordenamiento territorial, para que nos ayudaran técnicamente a responder lo que podíamos responder teniendo en cuenta que no eran la mejor información, los mejores insumos en cartografía, y que habían muchos vacíos en esa resolución, y que de por medio estaba ese auto de la magistrada que salió el 14 de marzo y el proyecto seguía allí colgado en la página del ministerio. Entonces hicimos nuestras observaciones frente a lo que se permitía técnicamente con los documentos que estaban allí, y incluso nuevamente el llamado desde ese documento a decirle esto. En una de las conclusiones decimos, esto denota que este proceso hay que empezar. Hay que sentarnos conjuntamente a mirar cuál es esa visión de Cundinamarca, hacia dónde vamos a aportar, cuál es ese modelo de ocupación del suelo que va a tener primordialmente tener que revisar todas esas determinantes medioambientales y de seguridad alimentaria, para tener esos instrumentos de verdad de una manera organizada y que potencien la economía y el desarrollo social y de la población cundinamarquesa y por supuesto del centro del país, que aquí está el núcleo. Entonces en eso estamos súper atentos. El gobernador ha insistido en que esto es una oportunidad de oro y súper interesados pues en trabajar en esto, y pues nosotros desde la Secretaría de Prospectiva no hemos parado aún cuando no nos han llamado. En la instrucción y la línea del señor gobernador es vayamos trabajando en un documento de visión de qué es lo que queremos, y en el momento en que seamos llamados pues lleguemos con algo propositivo frente a el ordenamiento ambiental alrededor del agua y de estas determinantes que aquí se establecen. Hay que concertar, el diálogo es fundamental. Así Doctora es. Carolina, hace 2 años, más o menos por esta época, estábamos en el gobierno todavía del doctor Nicolás García, ¿cierto, Uh-huh. doña Marta? Sí. En mayo de 2023 se discutía en la Asamblea Departamental de Cundinamarca la creación de la Provincia Administrativa y de Planificación del Sumapaz, PAP o PAP. Uh-huh. Sí, ¿De qué ha así. servido? ¿Cómo va? Eso se aprobó, pero uno a veces se queda con la noticia, con la información, le parece extraordinario la organización, la planificación del territorio, eh, la vocación que tenemos agropecuaria, agroindustrial, turística, aunque las vías están en regular estado, pero el gobernador le mete plata por acá, le mete plata por allá. Alguna vez lo entrevistamos al doctor Rey en su primer gobierno, por allá en julio del 2016, y dijo, es que hay que hacer entre La Chel, Arbeláez, San Bernardo un peaje, y la gente que lo transita con regularidad, precio diferencial, pero la gente se opuso. Ya en este gobierno el gobernador no llegó con ese propósito, pero ¿de qué ha servido la PAB? Doctora Carolina, tenga la generosidad, nos cuenta cómo va, para Sí, dónde vamos con eso. sí. Bueno, dos cosas. Uno, digamos, como los temas de competencias institucionales en que la gobernación apoya la creación de este tipo de figuras. Y dos, la autonomía que tienen los municipios para poder unirse. Entonces, la PAB es uno de esos instrumentos en los que la integración territorial tiene un origen en la intención de cada uno de los municipios, que por supuesto debe tener unos puntos comunes para poder decir, yo me encuentro con el municipio de lado porque tengo una vocación en la producción de alimentos parecida, nuestros suelos son parecidos o estamos afectados, por ejemplo, por un problema medioambiental particular o por un problema de infraestructura, por ejemplo, en la movilidad. Entonces, digamos, lo primero es encontrar esos puntos comunes, y la PAP de Sumapaz es uno de esos puntos donde los municipios que hacen parte encontraron dos o tres apuestas comunes, dos problemas comunes que dijeron,
me es más fácil atenderlo esto si me uno que solos. ¿Mm? Entonces, apoyamos la creación. Desde la gobernación, entiendo, para ese momento, en el gobierno anterior se apoyó la creación con los instrumentos técnicos que habían. Es un proceso largo porque hay un hito y es lograr el registro ante el Ministerio del Interior para poder, digamos, nacer a esa vida y a esa posibilidad que le permitiría ejecutar recursos, que le permitiría, por ejemplo, ejecutar recursos de proyectos de regalías en apuestas comunes, que no fueran solamente para que un municipio hiciera su parque principal, por ejemplo, o embelleciera su parque principal, sino para que pudiesen confluir como una gran bolsa y que la PAP pueda ejecutar ese recurso impactando a los municipios que hacen parte de la PAP. Entonces, ese hito se logró el año pasado. Yo no me acuerdo cuándo fue el paro de los transportadores. Fue como hace un añito largo, tal vez. Sí, Eh, señora. en ese momento, precisamente, el Ministerio del Interior, me acuerdo porque fue el día que le iban a entregar el certificado del ministerio y no pudimos hacer la reunión precisamente por el paro de los transportadores. Entonces fue para ese momento que le entregaron el certificado del registro al ministerio. Entonces creo que ahí ya, como hito, digamos que ahí nace la PAP como un posible ejecutor de esos proyectos y de esas apuestas eh, intermunicipales con unos problemas de base comunes. ¿Mm? Allí lo que se deben gestionar son precisamente esas apuestas. Y en eso está quien dirige la PAP. Ya ellos tienen total autonomía, ellos son responsables de la gestión que realicen. Nosotros, por supuesto, desde la gobernación estamos prestos a que si en algún momento, por ejemplo, requieren ayuda o colaboración en la estructuración de un proyecto, podamos ayudarle metodológicamente a identificar cómo es que se estructura el proyecto para presentarlo ante el recurso de regalías, pero ellos ya como entidad nacen y tienen su propia autonomía y precisamente los beneficios en esa administración es precisamente identificar esas apuestas o esos problemas comunes para darle esas soluciones desde allí. En eso están, logramos, creo que conjuntamente, llegar a ese hito que les permiten hacer darle esa capacidad jurídica de ejecutar recursos de inversión, de tener unos presupuestos, y en eso estamos pendientes también de lo que pueda requerir la PAP para iniciar las ejecuciones, pero creo que ellos han tenido por lo menos avances en la identificación de cuáles son esas apuestas de los planes de desarrollo de los municipios que hacen parte de la provincia para poder apalancar allí recursos y la idea es esa. Entonces, también sería muy bueno poder tener un espacio de estos con la PAP para ver cuál ha sido esa gestión y por supuesto nosotros desde la gobernación toda nuestra acompañamiento y fortalecimiento institucional para las provincias. Doctora Carolina Español Casallas, estamos muy agradecidos por su tiempo, pero quedamos encantados y nos gustaría en un futuro próximo seguir conversando, seguir Por escuchando sus supuesto. conceptos, conociendo cómo avanza el desarrollo de esta eh, Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial de nuestro hermoso departamento de Cundinamarca. ¿Cómo va el tema de la RAPE? Que veo que nosotros somos definitivos al estar en el centro del país para los demás departamentos, para allá, para el Huila, eh, y que se están haciendo cosas en equipo que benefician a las mayorías. Ujú, así es, así es. Sí, Alejandro, pues por supuesto, digamos, hay mucho que contar desde perspectiva, ¿no? El seguimiento del plan de desarrollo, cómo vamos con esas grandes apuestas de proyectos estratégicos, estas figuras de asociación, la RAP, región metropolitana, donde también se revisan un montón de cosas y por supuesto súper dispuestos a tener una oportunidad de verdad para contarles todas estas apuestas en integración territorial, eh, tal vez unos espacios que nos puedan ayudar a resolver esos mitos que hay frente a región metropolitana
chéverísimo. Nosotros siempre dispuestos y también sea la oportunidad de pues contarles y ponernos a nosotros a disposición de la población. Nosotros desde la Secretaría, así como el gobernador nos ha imprimido de verdad esa facultad, esa gran tal vez cualidad que tiene de generar esa cercanía a la gente. Nosotros, sus secretarios y nuestros equipos de trabajo también somos parte de ese gran principio de esta administración, así que puertas abiertas, no solo los martes, todos los días, más allá de las 5 de la tarde, incluso estamos allí trabajando, quinto piso de la Torre Central, siempre dispuestos. Entonces, Alejandro, por supuesto, muy dispuesta a tener unas oportunidades, unas segundas, terceras oportunidades de podernos sentar con ustedes y contarles de otras grandes apuestas y temas importantes para Cundinamarca. Gracias. Somos Fusagasugá Noticias, periódico digital en la web fusagasuganoticias.com o fusagasuganoticias.com.co. Las dos direcciones. Estamos en YouTube. Esta conversación, este podcast irá también, si Dios nos lo permite, en nuestro canal de YouTube. Y precisamente este 13 de mayo ajustamos 9 años. Por la misericordia infinita de Dios en el territorio. Estamos en X, en Instagram, en nuestro canal de WhatsApp. Puede vincularse. Doctora Carolina, muy gentil. Bendiciones. Feliz día. Muchas gracias. También aprovecho, síganos en las redes, a la Gobernación de Cundinamarca, que también está en esas mismas redes que su merced acaba de mencionar, y la Secretaría de Prospectiva en X, SEC Planeación Cundinamarca. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias. La Secretaría de Prospectiva está solamente en X, no tiene página de Facebook, no tiene... Solamente en X. Y solamente en X. Sí, señor, en X. Perfecto. Bendiciones, Bueno. muchas gracias, muy amable. Un abrazo, feliz día. Me Igualmente. encanta el espacio. Hasta luego. Tan gentil, muy amable. A usted muchas gracias. La dirección de Alejandra Castro Cobos, producción Marta Cobos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos también en Spotify. Síganos en Twitter o X. El cambio es complejo. X. Tenemos canal de WhatsApp. Vincúlese al canal de WhatsApp para que tengan la información de primera mano. Y también estamos recientemente, ya tenemos casi 500 seguidores en nuestro canal Messenger de la página de Facebook de Fusagasugá Noticias, periódico digital. Excelente día. Con el favor de Dios, en cualquier momento regresamos. Está aquí en la provincia del Sumapaz el gerente de la empresa de licores de Cundinamarca, el doctor Nicolás Forero, en cualquier momento, en tiempo real, con Alejandra Castro Cobos. Permiso, gracias.